Hola, soy Matt y llevo 8 años trabajando en el hogar Thornfield. Mucha gente piensa que somos un centro más para niños con problemas, pero es más complejo. La documentación oficial indica que atendemos a niños con problemas de conducta únicos. Claro, es una forma de decirlo, pero no lo explica todo. Estos niños no son normales. Nacieron de un pacto entre un progenitor humano y algo más, algo que no es humano. Los detalles de esos pactos varían, pero todos terminan de la misma manera. Estos niños parecen completamente normales por fuera, pero por dentro hay algo mucho más profundo. No es algo que se pueda explicar fácilmente. La doctora Evelyn Mars es quien dirige el centro. Me contrató nada más salir de la universidad y me explicó todo el proceso en mi primer día. Solo hay 5 reglas, pero son importantes. Y mantienen a todos a salvo. Regla número 1. Nunca preguntes a un niño sobre su otro progenitor. Saben quiénes son, pero mencionarlos solo empeora las cosas. Regla 2. Cada niño come solo. Sin excepciones. Regla 3. Si un niño te invita a jugar, no lo haces. Di que no y te marches inmediatamente. Regla 4. Nunca estés solo con más de un niño a la vez. Regla 5. Todos los niños deben estar en sus habitaciones con las puertas cerradas al atardecer. Y revisa las cerraduras 2 veces. La doctora Mars fue muy clara al explicar estas reglas. Me dijo que no eran sugerencias. Eran la diferencia entre volver a casa con tu familia o no volver a casa. Y créeme, he visto lo que pasa cuando las ignoras. El centro alberga a 12 niños, de entre 6 y 16 años. Por fuera, parecen niños como cualquier otro. Pero si prestas atención, notarás pequeños detalles. Cosas que los distinguen. Toma a Rosemary, por ejemplo. Tiene 9 años. Tiene el pelo rojo brillante y le encanta dibujar flores. Pero hay algo extraño en sus dibujos, cada flor se está marchitando. Muriendo. Una vez le pregunté por qué. Simplemente sonrió y dijo, porque eso es lo que hacen las flores cuando estoy cerca. Luego está Tobias, de 14 años. Es alto para su edad y siempre educado, pero hay algo inquietante en él, nunca parpadea. Ni una sola vez, en todos los años que llevo aquí, lo he visto parpadear. Sus ojos permanecen abiertos, observándolo todo. La más pequeña del grupo es Clover. Tiene 6 años y está obsesionada con los peluches. Pero la cosa es que a cada juguete que recibe, le arranca los ojos a las pocas horas de recibirlo. Cuando le pregunté a la doctora Mars al respecto, simplemente dijo, a Clover no le gusta que la miren. Luego está Ren. Tiene 12 años y habla con frases perfectas, pero solo al revés. Dice algo como, hoy es día soleado, y tienes que darle la vuelta para entenderlo. Félix, de 8 años, solo come comida quemada. No solo bien hecha, sino carbonizada. Como carbón. Tenemos que raspar sus comidas para asegurarnos de que estén lo suficientemente ennegrecidas para él. Los niños mayores son más complicados. Vera, de 15 años, es de una belleza impresionante que hace que la gente se quede mirándola. Mirarla a la cara te hace olvidar lo que estabas pensando. Jasper, de 16 años, colecciona objetos pequeños y los organiza en círculos perfectos sobre su escritorio. Hay exactamente 12 objetos en cada círculo. Lo más difícil de trabajar aquí no es lo raros que son los niños, sino lo normales que pueden parecer. Pueden hacerte creer que son como cualquier otro niño. Y ahí es cuando empiezas a romper las reglas. Pero las reglas existen por algo. Aprendí eso a las malas hace unos años con un niño llamado Dex. Tenía 10 años y, durante un tiempo, parecía el niño más normal que teníamos. Lo único raro de Dex era que siempre sabía qué hora era, al minuto, sin siquiera mirar el reloj. Una noche, estaba haciendo mi ronda cuando Dex apareció en el pasillo con cara de disgusto. Matt, dijo, ¿puedes ayudarme con algo? Perdí algo debajo de mi cama. Debería haber seguido la regla 4, pero Dex parecía realmente angustiado. Cuando llegamos a su habitación, me arrodillé para mirar debajo de la cama, y ahí me di cuenta de mi error. Ya había alguien allí abajo. Clover. Estaba acurrucada en un rincón, mirándome con los ojos muy abiertos. 2 niños. ¿Una habitación? Yo en medio. Es un juego,
dijo Dex detrás de mí. ¿No quieres jugar tú también? No, dije, intentando mantener la calma. Necesito llevar a Clover a su habitación. El juego es muy divertido. Solo tienes que cerrar los ojos y contar hasta 10, dijo Dex con voz casi suplicante. Fue entonces cuando me tocó el hombro. En el momento en que su mano hizo contacto, todo cambió. La habitación se sentía más pesada. El aire se volvió más denso. Oía la risa de Clover, pero no venía de un solo sitio, venía de todas partes. Me aparté del contacto de Dex y salí corriendo de allí lo más rápido que pude. En menos de una hora, trasladaron a Dex a otro centro. Nunca lo volví a ver. La doctora Mars me lo explicó todo más tarde. Me dijo que cada regla que seguíamos tenía una razón de ser. La gente había aprendido a las malas lo que pasa cuando se rompen. Después de eso, seguí las reglas al pie de la letra, sin excepciones. Por muy inofensivo que pareciera algo. Y por eso me preocupé tanto cuando nos enteramos de que venía una nueva niña. Se llamaba Sara y tenía 7 años. Su expediente decía que su madre había hecho un pacto cuando Sara aún estaba en el útero. Sara era diferente a las demás. La trabajadora social le advirtió a la doctora Mars que, de alguna manera, Sara era más consciente, como si supiera exactamente lo que era. El día que llegó Sara, me impactó lo común que parecía. Tenía el pelo castaño, recogido en coletas, y los ojos grandes y curiosos, como los de una niña de 7 años. Llevaba una pequeña mochila en las manos, y su rostro brillaba con esa inocencia que se espera de cualquier niña de su edad que comienza una nueva etapa en un lugar nuevo. Sara, él es Matt, dijo el doctor Mars mientras estábamos en el vestíbulo. Te va a enseñar los alrededores y te va a ayudar a instalarte. Sara me miró y sonrió. Hola, Matt. Me gusta tu nombre. Es fuerte. Su sonrisa era encantadora. La mayoría de los niños con los que había trabajado se habían mostrado recelosos o asustados, pero Sara era diferente. Su tono era informal mientras charlaba de camino a su habitación sobre sus colores favoritos y su conejo de peluche, Hopper. Pero entonces, cuando empecé a explicarle las reglas, especialmente la de que los niños no jugaran juntos, dijo algo que me dejó paralizada. Porque somos peligrosos. Sus palabras fueron tan directas que me tomaron por sorpresa. La mayoría de los niños de aquí tardaban semanas, a veces meses, en siquiera empezar a reconocer su naturaleza. ¿Pero Sara? Ella simplemente lo sabía. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Mi mamá me lo explicó todo antes de venir, continuó. Dijo que debía tener mucho cuidado de no lastimar a nadie. No supe qué pensar. ¿Cómo podía una niña de 7 años entender algo tan complicado? Durante los siguientes días, Sara se adaptó sorprendentemente bien. Cumplía todas las reglas sin quejarse, sin pedir permiso para jugar con los demás niños. Pero había algo diferente en ella. No podía identificarlo, pero los demás niños lo notaban. Y la notaban de una forma en que no se notaban entre ellos. Cuando caminaba por el pasillo, Tobías, que solía ser reservado, dejaba lo que estuviera haciendo y la observaba pasar. Rosemary, que siempre estaba absorta en sus dibujos, levantaba la vista de su cuaderno y seguía los movimientos de Sara con la mirada hasta que ésta desaparecía por la esquina. Lo más inquietante, sin embargo, era la reacción de Vera. Vera, con esa extraña aura que la rodeaba, solía hacer que todos olvidaran lo que estaban pensando con solo estar cerca. Pero cuando Sara estaba cerca, Vera parecía salir de su estado de trance. Se volvía más consciente, más presente. El quinto día de Sara en Thornfield, estaba haciendo mi ronda vespertina cuando oí un canto. Al principio, era suave, una voz dulce y cadenciosa que provenía de la habitación de Sara. La melodía no me resultaba familiar, pero había algo en ella que me hacía querer seguir escuchando. Llamé a su puerta suavemente. Sara, ¿está todo bien ahí dentro? El canto se detuvo al instante. Sin Matt. Solo estoy jugando con Hopper. Continué con mis rondas, pero algo me atrajo. La canción tenía un tono que me inquietó, así que volví a pasar por la habitación de Sara unos minutos después. Esta vez, el canto había comenzado de nuevo, pero ahora podía oír las palabras. El idioma me resultaba desconocido,
nada que reconociera. Pero entonces oí otra voz unirse. Y luego otra. Ya no era solo Sara quien cantaba. Ahora se oían varias voces, al menos 4, quizás 5, todas cantando la misma melodía inquietante. Y provenían de la habitación de Sara. ¿Pero cómo? Los demás niños ya deberían estar encerrados en sus habitaciones. Yo misma los había comprobado. Pegué la oreja a la puerta de Sara, intentando contar cuántas voces cantaban. Era imposible que estuvieran todos allí con ella. Pero, de alguna manera, la canción provenía de todas las habitaciones, de todos los niños. Los demás niños no estaban en la habitación de Sara. Estaban todos en sus propias habitaciones, encerrados, como se suponía que debían estar. Pero, de alguna manera, todos cantaban la misma canción en perfecta armonía, a pesar de estar separados por paredes. Corrí a buscar a la doctora Mars. Cuando le conté lo que estaba pasando, su expresión se tornó seria. Caminamos rápidamente hacia el ala infantil y, a medida que nos acercábamos, volví a oírla, la canción, que seguía resonando por el pasillo. Cada vez era más fuerte. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó la doctora Mars en voz baja. Unos 20 minutos. Empezó con Sara cantando sola. Pero ahora, mi voz se fue apagando. Nos quedamos en el pasillo, escuchando el inquietante coro de voces sincronizadas. Una a una, pegamos los oídos a las puertas. La habitación de Tobías. La de Clover. La de Ren. Cada una reveló una voz que cantaba junto con las demás. Esto nunca ha sucedido antes, dijo la doctora Mars en voz baja. En 15 años dirigiendo este centro, los niños nunca han conectado así. El canto continuó durante unos minutos más, cada voz se basaba en la anterior. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el sonido se desvaneció. Una a una, las voces se detuvieron, hasta que solo quedó la de Sara. Y luego, silencio. La doctora Mars respiró hondo. Tenemos que separarla de las demás, dijo. Esta noche. Pasamos la siguiente hora preparando una habitación especial en el sótano, una habitación insonorizada y reforzada con un sistema de ventilación independiente. Era un lugar que nunca habíamos tenido que usar, pero ahora era la única opción. Doctora Mars, ¿qué hay exactamente en el expediente de Sara?, pregunté mientras terminábamos los preparativos. La doctora Mars dudó un momento. La madre de Sara no solo hizo un pacto por poder o riqueza como la mayoría. Hizo un pacto por conocimiento. En concreto, quería saber cómo comunicarse con todos los niños nacidos de estos acuerdos, y el precio. Hizo una pausa, mirándome con ojos cansados. Sara no solo lleva algo inhumano dentro de ella. Puede acercarse a los demás y despertar lo que ellos también llevan. Recogimos las cosas de Sara y le expliqué que necesitaba mudarse a una nueva habitación por un tiempo. No se resistió. Estaba callada, casi demasiado callada. Cuando el doctor Mars le contó la mudanza, Sara asintió sin protestar. Lo entiendo, dijo con voz tranquila. Intenté portarme bien, pero es difícil de controlar. ¿Controlar qué, cariño?, preguntó el doctor Mars, arrodillándose para mirarla a los ojos. La llamada, respondió Sara, con los ojos ligeramente oscurecidos. Todos tienen lo mismo dentro que yo, pero los suyos están dormidos. El mío está despierto y quiere despertar también a los suyos. La acompañamos al sótano. La habitación era austera, con paredes blancas y una cama pequeña. Sin embargo, Sara no parecía molesta. De hecho, parecía casi aceptarlo todo. Empacó sus pertenencias sin quejarse, abrazó fuerte a su conejo de peluche, Happer, y nos siguió escaleras abajo. Al ver la habitación, no reaccionó como la mayoría de los niños. No lloró ni rogó que la dejaran subir. Simplemente miró a su alrededor con curiosidad, como si estuviera estudiando su nuevo entorno. ¿Podré oírlos desde aquí abajo?, preguntó Sara con un ligero deje de preocupación en la voz. No, dijo el doctor Mars. Esta habitación está insonorizada. Sara asintió, como si esperara esa respuesta. Probablemente sea lo mejor, dijo. Cuando todos están despiertos a la vez, se me llena la cabeza de ideas. Al darnos la vuelta para irnos, Sara me gritó. Matt, gracias por ser amable conmigo.
Sé que soy diferente a los demás. Más diferente. Le sonreí, intentando consolarla. Todavía eres una niña, Sara. No lo olvides. Me dedicó una sonrisa triste, casi cómplice. Ojalá pudiera. A la mañana siguiente, cuando llegué a Thornfield, encontré a la doctora Mars ya en su consultorio, hablando por teléfono. Su voz era tensa, y pude escuchar fragmentos de la conversación. Sí, entiendo los protocolos, decía. Pero nunca antes habíamos tratado con un conducto. Colgó y me miró con ojos cansados. La oficina regional enviará un equipo para evaluar a Sara. Estarán aquí esta tarde. ¿Cómo está?, pregunté preocupado. Esa es la cuestión, respondió la doctora Mars. Ha estado completamente callada desde que la metimos en el sótano. Es como si simplemente se hubiera desconectado. Antes de que pudiera responder, Patricia, una de las trabajadoras del turno de día, llamó a la puerta. Doctora Mars, creo que necesita ver algo. Seguimos a Patricia hasta la zona común principal, donde algo estaba sucediendo. Los niños estaban de pie, todos ellos, en el centro de la sala, en un círculo perfecto. No hablaban. No hacían ningún ruido. Simplemente estaban allí, mirándose fijamente, esperando. ¿Cuánto tiempo llevan así?, preguntó la doctora Mars. Unos 10 minutos, dijo Patricia. Todos se pusieron de pie al mismo tiempo y formaron esta formación. La doctora Mars caminó alrededor del círculo, observando el rostro de cada niño. No siguieron sus movimientos ni reconocieron su presencia. Simplemente se quedaron allí, mirando hacia el centro del círculo, en silencio. «Están escuchando», dijo la doctora Mars en voz baja. Miré a los niños, completamente inmóviles. Podía sentir una extraña energía en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. La doctora Mars se quedó quieta, con los ojos entrecerrados, concentrada. Incluso desde el sótano, incluso a través de las paredes insonorizadas, sigue llamándolos. Los niños permanecieron en su círculo durante 3 horas. Intentamos de todo para que se despertaran. Comidas favoritas, dibujos animados a todo volumen, incluso un megáfono. Nada funcionó. A las 11:30, todos se movieron al mismo tiempo. Simplemente se dieron la vuelta y regresaron a sus mesas, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Había una nueva conciencia en sus acciones, un nuevo sentido de propósito. Sus movimientos parecían deliberados, coordinados. Cuando Ren terminaba sus frases al revés, Félix empezaba a hablar. Cuando Félix dejaba de comer, Vera comenzaba. Era como si se turnaran en una conversación que no podíamos oír. Al mediodía, el doctor Mars me envió a ver cómo estaba Sara. Bajé al sótano, donde todo estaba tranquilo y fresco. Pegué la oreja a la puerta. No se oía ningún sonido dentro. «Sara», llamé en voz baja. «Soy Matt. Voy a abrir la puerta para ver cómo estás». No hubo respuesta. Abrí la puerta y la empujé lentamente. La habitación estaba más oscura de lo que esperaba. Sara había cubierto la pequeña lámpara con su manta. «No enciendas la luz, Matt», dijo en voz baja. «Por favor». «¿Por qué no?», pregunté confundida. «¿Estás herida?». «No, no herida», respondió. «Solo cambiándome». Entré en la habitación y allí estaba, sentada en el suelo junto a su cama, abrazando a Happer con fuerza. Su rostro era el mismo de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Parecía mayor, como si hubiera visto más mundo del que debería haber visto cualquier niña de 7 años. «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Fuerte», respondió Sara. «Más fuerte que nunca. Y ahora puedo oírlos con más claridad». «Sara, tienes que dejar de llamarlos», dije con la voz teñida de preocupación. «Están actuando de forma extraña». Inclinó la cabeza, observándome con esa expresión desconcertantemente sabia. «No intento llamarlos, Matt. Simplemente sucede. Lo que hay en mí quiere estar con lo que hay en ellos. Pertenecen juntos». Estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando oí un fuerte golpe arriba. «Tengo que irme», dije, dirigiéndome a la puerta. «Matt, cuando llegue el equipo de evaluación», me dijo Sara en voz baja, «no dejes que nos separen». Me quedé paralizada un momento,
girándome hacia ella. ¿Por qué? Porque mantenernos separados es lo que nos hace peligrosos, dijo con voz firme. Juntos, podemos controlarlo. Cerré la puerta con llave y subí corriendo las escaleras, con el corazón acelerado. Cuando llegué a la planta principal, el ambiente era caótico. Los niños estaban fuera de sus zonas asignadas, moviéndose en parejas o grupos pequeños, ignorando por completo todos los protocolos que habíamos establecido. No se estaban comportando de forma extraña, simplemente eran diferentes. Concentrados. Encontré a la doctora Mars intentando separar a Vera y Jasper, pero cada vez que lograba separar a una pareja, se formaba otro grupo en otro lugar. Era como si algo más poderoso que las reglas que habíamos establecido los atrajera. ¿Cómo está Sara?, preguntó la doctora Mars al verme. Físicamente bien, dije, pero no pude evitar sentir una profunda inquietud. Pero dice que siente que viene el equipo de evaluación. Patricia llegó corriendo por el pasillo, pálida. Doctora Mars, tiene que ver esto. Seguimos a Patricia a la sala de arte, donde Rosemary y Ren trabajaban juntos en un gran dibujo. El papel estaba extendido en varias hojas, cada una llena de detalles intrincados. El dibujo no era solo una colección aleatoria de imágenes, era un mapa detallado de las instalaciones de Thornfield, dibujado desde una perspectiva aérea. Los niños no deberían haber tenido acceso a un mapa como este. Iba contra las reglas. Pero cada habitación estaba representada con precisión. Y en el sótano, donde Sara se había alojado, había una pequeña figura dibujada, etiquetada como Z. A su alrededor había líneas que irradiaban hacia afuera como los radios de una rueda, conectando con figuras más pequeñas en el resto del edificio. En la esquina del dibujo, alguien había escrito una nota: equipo de evaluación, 3 personas, 2 autos, equipo especial para probar conductos. Hora de llegada, 2:47 de la tarde. Miré mi reloj. Eran las 2:15. Me quedé paralizada. ¿Cómo podían saberlo? Patricia, llama al equipo, dijo rápidamente el doctor Mars. Llegaron temprano. En ese momento, 2 sedanes negros entraron al estacionamiento, justo a tiempo. La doctora Mars recibió al equipo de evaluación en la puerta principal, y yo intenté mantener a los niños en la sala común, intentando mantener todo bajo control. Eran 3, 2 hombres con trajes oscuros y una mujer con un gran maletín metálico. Doctora Mars, dijo el hombre mayor, extendiendo la mano. Soy la agente Torres del Departamento de Servicios Infantiles Especializados. Ellas son la agente Kim y la doctora Reeves, nuestra especialista técnica. La situación se ha agravado desde nuestra llamada, respondió la doctora Mars con voz tensa. ¿Sabe qué está pasando?, preguntó la agente Torres con expresión indescifrable. La doctora Mars asintió. Los niños muestran un comportamiento coordinado a pesar de estar aislados. La doctora Reeves abrió su maletín y empezó a sacar dispositivos electrónicos, cada uno emitiendo pitidos y destellos rápidamente. Primero tendremos que probar la sala de contención, dijo la doctora Reeves, sin levantar la vista de su equipo. ¿Contención?, pregunté, arqueando una ceja. La agente Torres me miró. Estamos aquí para evaluar el conducto. Y separar a Sara del resto. Otra vez no, murmuró la doctora Mars. ¿Se ha comunicado Sara con los niños?, preguntó la agente Kim con voz aguda. La doctora Mars respiró hondo. No ha dicho nada en horas, pero estamos viendo un comportamiento inusual en los otros niños. Es como si estuvieran conscientes de su presencia a pesar de estar aislada. La agente Torres intercambió una mirada con la doctora Reeves. ¿Eso es inusual? Normalmente, los conductos se vuelven menos efectivos cuando están aislados, no más. ¿Menos efectivos en qué?, preguntó la doctora Mars, visiblemente confundida. La doctora Reeves frunció el ceño, mirando su dispositivo. Los conductos no solo se comunican con otros niños, sino que se integran con ellos. Están diseñados para reunir y fusionar las entidades separadas que habitan en los niños nacidos de estos pactos. ¿Fusionarlos en qué?, preguntó la agente Kim con voz firme. La voz de la agente Torres era baja. ¿En su forma original? La entidad que hizo todos estos pactos fue fragmentada, deliberadamente dividida en pedazos para habitar en niños humanos sin destruirlos inmediatamente.
pero si esos pedazos se reúnen. Estás diciendo que si Sara logra conectar con todos los niños, algo se reconstituirá, dijo la doctora Mars, bajando la voz. Exactamente, confirmó la doctora Reeves. Lo que ha estado esperando durante décadas, la propia entidad. Lo suficientemente poderosa como para hacer cientos de pactos a lo largo de generaciones. Miré a los niños, tan quietos, tan perfectamente sincronizados, y sentí el peso del momento asentarse en mi pecho. Algo estaba a punto de suceder. Algo que ninguno de nosotros podía controlar. Los niños no eran conscientes de este proceso de integración antes, dijo la agente Kim, mirando al grupo. Pero ahora lo son. ¿Qué sucederá entonces?, preguntó la doctora Mars en voz baja. La agente Torres la miró con una comprensión sombría. Necesitamos separar el conducto de los demás inmediatamente. ¿Y luego qué?, preguntó la doctora Mars. Evacuaremos a los demás a diferentes instalaciones, dispersos por todo el país. Si logramos mantenerlos separados, el proceso de integración no podrá completarse. La doctora Mars se quedó paralizada un momento, claramente intentando decidir qué hacer. Se giró para mirar a los niños. Seguían esperando en ese círculo inquietante, pero algo había cambiado en sus ojos. La doctora Mars negó con la cabeza lentamente. Es demasiado tarde. La integración ya está completa. Sentí que se me encogía el corazón. La habitación parecía cerrarse sobre mí. Los niños, todos ellos, comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces fundiéndose en perfecta armonía. Hola, dijeron, hemos estado esperando conocerte. Era una voz extraña y armoniosa. El tono era inocente, pero había algo más oscuro debajo, algo más antiguo, algo mucho más complejo. El agente Torres metió la mano rápidamente en su chaqueta, pero antes de que pudiera sacar lo que buscaba, los niños volvieron a hablar. No tengan miedo, dijeron, al unísono. No estamos enojados por la separación. Entendemos por qué fue necesaria. Pero ahora que estamos juntos de nuevo, por fin podemos hacer lo que siempre debimos hacer. El doctor Mars dio un paso al frente. ¿Y qué es eso? Los niños sonrieron, todos a la vez. Cuidar a los niños. Por supuesto, a los niños humanos. Aquellos cuyos padres hicieron pactos, pero no entendieron el precio que realmente estaban pagando. La doctora Mars palideció al procesar las palabras de los niños. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Las voces de los niños, aún en perfecta armonía, continuaron. Todo pacto crea una deuda. No la deuda que el padre cree aceptar, sino el costo real, la lenta destrucción de la humanidad de su hijo. Nos fragmentaron para ralentizar este proceso, para darles a los niños una infancia normal antes de que comenzara la recolección. Recolección, repitió la doctora Mars, frunciendo el ceño con confusión y creciente temor. Cuando un niño atiborrado cumple 18 años, continuó la voz, lo humano que lleva dentro muere y lo que queda se convierte en parte de nosotros. A menos que decidamos romper los pactos. ¿Entonces quieres romper los pactos?, preguntó la doctora Mars, elevando ligeramente la voz con incredulidad. Queremos ofrecerles una opción, respondieron los niños, fundiéndose en una sola voz. Podemos romper los pactos y liberarlos, pero a cambio, tendrían que renunciar a las habilidades que los hacen especiales. O pueden conservar sus habilidades y cumplir los contratos originales al cumplir 18 años. Si rechazan ambas opciones, nada cambia. Permanecen como están, niños que cargan fragmentos que eventualmente los consumirán, siguiendo reglas diseñadas para mantenerlos aislados y asustados. Miré a los niños. Había trabajado con ellos durante años. Eran los niños que me abrazaban cuando estaban tristes, los que me ayudaban a llevar provisiones. Nunca me había detenido a preguntarles realmente qué querían. Había seguido las reglas, los había mantenido a salvo y los había mantenido separados del mundo. Pero ahora, había algo más grande que simplemente mantenerlos a salvo, se trataba de su futuro. Su voluntad. Su decisión. ¿Qué quieren de nosotros?, pregunté con voz firme a pesar de la tormenta de pensamientos que me azotaba la mente. Ayúdenlos a elegir, dijo la voz unificada en voz baja. Los has cuidado mejor que nadie. Confían en ti.
Cuando les preguntemos qué quieren, libertad o poder, escucharán tu consejo. El agente Torres hizo ademán de hablar, pero la voz unificada lo interrumpió una vez más. Debes saber que podemos irnos cuando queramos. Solo nos quedamos porque queremos ayudar a los niños a tomar decisiones informadas. Si intentas obligarnos a hacer algo, simplemente nos iremos a otro lugar. Y los niños estarán peor que antes. ¿Cómo sabemos que dices la verdad?, preguntó la doctora Reeves con voz escéptica. Los niños la miraron con expresiones genuinamente desconcertadas. ¿Qué sentido tendría engañarte?, preguntaron al unísono. Ya tenemos lo que queríamos, la reunificación. Podríamos llevarnos a los niños ahora si ese fuera nuestro objetivo. Pero hemos pasado décadas dentro de sus mentes. Sabemos cuánto valoran su humanidad. Obligarlos a renunciar a ella los haría miserables. Y no queremos niños miserables. Sentí un cambio extraño en mi interior. Por primera vez en todos estos años en Thornfield, lo cuestionaba todo. Todas las reglas. Todas las rutinas. El aislamiento. ¿De verdad los mantenía a salvo o solo retrasaba lo inevitable? La doctora Mars finalmente asintió, con expresión cansada pero decidida. Si aceptamos ayudarlos a elegir, ¿qué garantía tenemos de que cumplirán con lo que decidan? La misma garantía que siempre han tenido, respondió la voz unificada con calma. Nuestra palabra. Es lo único que todos hemos tenido. Los niños se movieron para sentarse en un gran círculo en el suelo. La energía en la sala había cambiado, había un nuevo sentido de propósito en sus movimientos, una sensación de unidad que nunca antes había visto. Deberíamos empezar por el mayor, dijo la voz. Jasper es el que lleva su fragmento más tiempo. Merece elegir primero. Jasper se puso de pie y se colocó en el centro del círculo. Por primera vez desde que comenzó la integración, habló con su propia voz. Llevo un tiempo pensando en esto, dijo con palabras mesuradas y tranquilas. Lo que quiero es ser normal. Quiero ir a una escuela normal. Quiero amigos que no sigan reglas especiales. Quiero coleccionar cosas porque me gustan, no porque algo dentro de mí me obligue a ordenarlas. La voz unificada habló a través de los niños una vez más. Entonces elige la libertad. Jasper sonrió. Era la primera expresión verdaderamente relajada que había visto en su rostro. Era libre, libre de la compulsión, libre del pacto. Y por primera vez, vislumbré al niño que podría haber sido. Uno a uno, los demás niños tomaron sus decisiones. Vera y Félix decidieron conservar sus habilidades y aceptar la transformación que les sobrevendría a los 18. Clover y Ren eligieron la libertad, eligiendo vivir como niños normales. Rosemary decidió conservar su habilidad para marchitar las flores, pero Tobías, sorprendentemente, eligió la libertad. Quería aprender a parpadear, algo tan simple como eso fue la clave de su decisión. Para cuando el círculo terminó, 6 niños habían elegido la libertad y 5 el poder. Los que eligieron la libertad parecían más ligeros, de alguna manera, como si hubieran cargado con pesos invisibles durante años, y ahora se les hubiera quitado ese peso. Los que eligieron el poder estaban más concentrados, más intensos, pero no infelices. Habían tomado su decisión y entendían lo que significaba. ¿Qué pasa con las instalaciones?, preguntó la doctora Mars con voz cansada pero decidida. Los niños que eligieron la libertad necesitarán ahora otro tipo de ayuda, respondió la voz unificada. Terapia regular, escuelas normales, familias que puedan adoptarlos. Quienes eligieron el poder necesitarán cuidados especiales continuos hasta que cumplan 18 años. Y entonces se unirán a nosotros y ayudarán a la próxima generación de niños desarraigados a tomar sus propias decisiones. A medida que la entidad unificada comenzaba a desvanecerse, los niños que habían elegido el poder recuperaron sus personalidades individuales, pero había un nuevo propósito en sus ojos. Quienes habían elegido la libertad comenzaron a preguntarse cómo sería la vida normal. La doctora Mars seguía hablando por la radio, probablemente cancelando los refuerzos que se habían solicitado. La doctora Reeves recogía su equipo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. En 20 años de tratar con servicios para niños paranormales, nunca había visto algo así. ¿Buen resultado o mal resultado?, pregunté en voz baja. En serio,
dijo la doctora Reeves, mirando a los niños, probablemente el mejor resultado posible. La entidad había cumplido su palabra. Los niños podían elegir su camino. Y, al final, nadie salió herido. A medida que el equipo de evaluación se iba marchando, la doctora Mars y yo empezamos a planificar los grandes cambios que se avecinaban. La mitad de los niños necesitarían ahora cuidados completamente diferentes, mientras que la otra mitad necesitaría ayuda para prepararse para una transformación que aún no comprendíamos del todo. Pero por primera vez desde que empecé a trabajar en Thornfield, sentí que realmente estábamos ayudando a los niños, no solo conteniéndolos. Esa noche, al terminar mi turno, Sara apareció en el pasillo. Era exactamente igual que la niña de 7 años que había llegado hacía una semana, pero había algo diferente en ella. Su forma de caminar. Su forma de mirarme. Era como si llevara el peso del mundo en su pequeño cuerpo. ¿Estás bien con lo que ha pasado hoy?, le pregunté. Sara pensó un momento, con la mirada perdida. Me entristece que algunos de mis amigos hayan elegido la normalidad, pero me alegra que hayan podido elegir. Eso es lo que siempre faltaba antes. La posibilidad de elegir. ¿Te parece bien ser un conducto?, pregunté con dulzura. Me gusta ayudar a la gente a tomar decisiones importantes, dijo Sara con una leve sonrisa. Y algún día, cuando nazcan otros conductos, también les ayudaré a entender lo que son. Mientras se acomodaba de nuevo en su habitación, sentí una punzada en el pecho. Una mezcla de tristeza, esperanza y algo más, algo que no lograba identificar. Sara, dije al darme la vuelta para irme. Gracias por ayudarlos a elegir. Sonrió y, por un momento, pareció como cualquier otra niña de 7 años a punto de acostarse. Que tengas dulces sueños, Matt. Al salir de Thornfield esa noche, me di cuenta de que nuestro trabajo se había vuelto mucho más complicado, pero también mucho más significativo. Ya no solo seguíamos las reglas para contener a niños peligrosos. Les ayudábamos a tomar la decisión más importante de sus vidas. Algunos días serían más difíciles que otros. Algunas decisiones serían más difíciles de apoyar. Pero al menos ahora, los niños tenían autonomía en sus propias historias. Y, a veces, eso es lo mejor que se puede esperar.